En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este primer domingo del tiempo de la Cuaresma, escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. En este primer domingo del tiempo de la Cuaresma, la liturgia nos lleva al desierto. Jesús, que es tentado por el demonio. Jesús había practicado el ayuno y ahora está listo para dar batalla. Claro que Jesús siempre puede dar batalla porque es el Hijo de Dios, pero nos está enseñando cómo prepararnos mediante el ayuno, la oración, la mortificación. Y entonces se presentan tres tentaciones. El demonio le presenta a Jesús tres tentaciones. La primera, el placer, dejarse llevar por el impulso. ¿Tienes hambre? Pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde que no solo de pan vive el hombre, está escrito. Le hace referencia a la Sagrada Escritura, diciéndole: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el Señor nos enseña que no debemos dejarnos llevar solo por los impulsos, porque pues es algo natural comer, necesitamos comer para vivir, pero si no cuidamos el impulso, nos va a gobernar. Entonces por eso el ayuno. Y el Señor dice: también nos alimenta cumplir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Pudiéramos decir también, con una referencia eucarística, que Jesús es el verbo, la palabra que sale de Dios y que nos alimenta. Jesús es nuestro alimento. Entonces la Eucaristía, hacer la voluntad del Padre, vivir en la voluntad, en la divina voluntad de Dios Padre, eso es alimento para nuestra vida y nos hace felices. Segunda, dice que lo lleva al pináculo del templo y dice: arrójate, porque está escrito que enviará a sus ángeles a cuidarte. Y le hace referencia a un salmo. Atención a esto, el demonio está citando la Sagrada Escritura para tentar a Jesús. ¡Qué diabólico! Pues es el diablo. Y entonces le dice Jesús: sí, pero está escrito que adorarás al Señor y a Él solo servirás. El Señor, y Jesús lo cita otro texto bíblico. Primero, aquí en esta tentación le dice que no tentarás al Señor tu Dios. No abusemos de la misericordia de Dios. Sí, Dios es bueno, sí, Dios nos perdona, pero cuidemos de no tentarlo, no exponernos para que nos pase algo, abusando de su bondad y de su misericordia, sino que busquemos nosotros hacer la voluntad de Él. No tentemos al Señor. Y por último, la tentación del poseer, del tener, porque le dice que lo lleva a un monte muy elevado y le presenta todos los reinos. Te daré todo esto si te postras y me adoras. Es la tentación del querer tener, incluso por encima de hacer la voluntad de Dios. Pensemos en una persona que roba, que con tal de tener es capaz de robar, de mentir, de defraudar para hacerse de más bienes materiales. Esta tentación no está tan descabellada cuando se trata de adorar a Satanás.
Quizá nosotros digamos, no, yo no adoraría a Satanás, pero ¿qué tal cuando hacemos a un lado los mandamientos y hacemos otras cosas? Pecados ocultos, pecados que nadie se entera, fraudes, mentiras, todo ese tipo de cosas. Es hacer a un lado la voluntad de Dios, los mandamientos, y hacer la voluntad del demonio que nos tienta. Por eso el Señor al final le dice, también está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Es decir, no te sirvas a ti mismo, sirve a Dios, sirve haciendo su voluntad. Entonces, si nos fijamos en las tres tentaciones, responde con la Sagrada Escritura. Tiempo de Cuaresma, tiempo de leer la palabra de Dios, meditarla, hacerla nuestra. Tiempo de Cuaresma, tiempo de ayuno, tiempo de ver en qué más estamos fallando para cortar con el pecado, para no dejarnos mover por él. Pidamos a Dios la gracia de la fortaleza, y esta Cuaresma el Señor nos espera para que luchemos, para que le demos batalla a la tentación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.